Bienvenidos al Museo de las Aves de México. Aquí iniciamos nuestro recorrido precisamente viendo la línea del tiempo que contiene toda la historia del Museo de las Aves. El inicio fue a través de una salida al campo con mi padre, en la que vimos por primera vez, yo era un niño de poco menos de 6 años, el mosquerito cardenalito que está enfrente a nosotros. Tiempo después, estaba yo ya con una colección más armada, más formada, y nació lo que se conoció como el Salón de las Aves, que estaba en la casa de ustedes, en la calle Real 603. Ahí tuve la fortuna de conocer al doctor Alan L. Phillips, que fue para mí uno de los mejores maestros y a quien todo el museo, la institución, debemos mucho, porque además formó parte de nuestro patronato. Esto arrancó alrededor de 1993 y se fue así hasta el 96, 97, y posteriormente, ya cuando el Salón de las Aves resultó insuficiente, lo visitaron algunas personas de Monterrey con el propósito de que el museo se fuera a esa ciudad. Por supuesto que no fue algo que yo podía resolver en ese momento y les pedí unos días, un tiempo, para poder tomar una decisión. Por fortuna en ese ínter, personas de Saltillo, personas del gobierno del estado, se enteraron del deseo de que esa colección de aves fuera para Monterrey. E inmediatamente el gobernador de la época, el licenciado Mendoza Berrueto, me manda a llamar a través del licenciado Jesús García López, que era secretario de Finanzas, y fue en esa ocasión cuando se inició propiamente la construcción del museo en el que ahora nos encontramos. Entonces, lo que fue en una época un colegio famosísimo, el antiguo Colegio de San Juan, tomó forma para hacer nacer el Museo de las Aves de México. Enseguida vemos un resumen de lo que el Museo de las Aves alberga, que habla del número de ejemplares con las que contamos, que lo vamos a ver en una sala posterior, y también uno de los aspectos más importantes de parte nuestra, que son las 2 reservas naturales que en este momento el museo atiende y hace más desde 15, 18 años que las está cuidando y atendiendo. Enseguida lo que vemos son 2 escenas, una de ellas, que es la más simbólica para nosotros, la inauguración del museo el día 15 de noviembre de 1993. Posteriormente, en el 2016, la remodelación del museo. En esta parte del museo tenemos una introducción al origen de las aves que sucedió hace entre 200 y 145 billones de años, que se van describiendo poco a poco para ir más o menos teniendo una idea de cuál es el origen de las aves, de dónde provienen las aves, cómo se formaron las plumas, qué fue lo que las capacitó para poder volar. Esta es la intención de esta primera parte de la sala 1. Hay también por aquí unas pantallas que no son táctiles, que van explicando
más a detalle todo lo que contiene esta parte que, como decía, se refiere al origen de las aves. Continuamos con el origen de las aves y me detengo frente a este ejemplar que se llama ave del oeste. El motivo por que me demoro es porque es muy parecida a una ave que actualmente tenemos y que la vamos a ver en unos minutos más, que se llama colimbo. Enseguida hay un dato importante que es atractivo. Este reloj del tiempo representa una hora que tiene 3.600 segundos. En esos 3.600 segundos están representados 3.800 millones de años. Lo interesante es que dentro de esos 3.600 segundos, ¿en qué momento aparecimos nosotros, los seres humanos? Nosotros aparecimos en el último segundo. Terminamos este recorrido del origen de las aves con estos dos ejemplares muy grandes. La mayor está a mis espaldas y se conoció como ave del trueno y existió hace 38 millones de años. Después llegamos a nuestra realidad cuando aparecimos nosotros, los seres humanos, y aparecimos hace solamente 100.000 años. ¿Cuándo aparecieron las primeras aves? Hace 4 millones de años. O sea, las aves son mucho más antiguas que nosotros, los humanos. Nos encontramos ahora ante una diferencia muy grande en antigüedad, pero no en tamaño. El ave que estoy señalando ahora es la que se conoció como ave elefante y que existió hace 1 millón de años, 1,5 millones para ser exacto. Y la que se encuentra enseguida es el ave conocida como moa. Y esta ave existió hace solo 200 años. 200 años en comparación de 1,5 millones de años. Esta especie de ave, el moa, tiene apenas 2 siglos de haberse extinto. Formaba parte del grupo que conocemos como ratites, que son aves no voladoras. Y en México todavía tenemos una especie que forma parte de ese grupo que se conoce como tinamú. En otros lugares existen las avestruces, los casuarios y otras especies que no están en México. Nos encontramos ahora con una de las vitrinas que muestran una de las características más llamativas y más hermosas de las aves, que es el vuelo. Al fondo de este diorama vemos la silueta de un volcán muy conocido en nuestro país, que es el Popocatépetl. Está marcado aquí con unas líneas punteadas, con las aves enfrente, para que podamos nosotros apreciar a qué altura vuelan las diferentes especies de aves. Esto es algo muy interesante porque hay dos cosas que es importante también tomar muy en cuenta. El esqueleto de este pelícano nos permite ver que los huesos de las aves son muy ligeros, son huecos, y eso es lo que les permite volar. Por otra parte, vamos a ver vuelos que son muy interesantes y que más adelante los vamos a explicar con detalle. El del halcón peregrino, que es el ave que más rápido vuela, el ser vivo que vuela más rápido, que se mueve más rápido sobre la faz de la tierra, y los colibríes que conocemos bien, aves que existen solo en el continente americano, no existen en los otros continentes. Y el colibrí tiene la peculiaridad de que vuela hacia arriba, hacia abajo, al frente, atrás. Pero ya veremos más en detalle cómo son y cómo se comportan los colibríes.
Nos encontramos frente a una vitrina en la que se dice cómo se clasifican las aves. Pero al iniciar esta explicación, hago un paréntesis para mencionarles el colimbo, que es una especie que existe en la actualidad y que la comparamos con el ave del oeste que vimos hace un momento en el origen de las aves y que existió hace 80 millones de años. Y son muy parecidas. Ahí cierro el paréntesis. Y me voy a comentar el motivo de la clasificación de las aves. México tiene una gran diversidad de aves y muchos nombres para la misma ave. Eso haría prácticamente imposible saber de qué ave estamos hablando si nos encontramos en el sur, en el centro, en el norte de México. Pongo un ejemplo. Aquí conocemos muy bien a las urracas, las vemos todos los días. Pero si vamos a Torreón, que es una importante ciudad del estado de Coahuila, y preguntamos por las urracas, no saben de qué estamos hablando. Allá a las urracas les llaman zanates o chanates. Y si aquí en Saltillo le preguntamos a las gentes que vivimos aquí si hay chanates, si conocemos los zanates, no sabemos de qué estamos hablando. Y nos estamos refiriendo al mismo estado a una distancia muy corta. Si fuéramos a ver las aves de Chiapas, de California, de Tamaulipas, de Tabasco, no nos entenderíamos. Y estamos hablando en el mismo idioma, en el mismo país. Por eso se clasifican las aves. Una forma sencilla de explicarlo es ver esta cédula donde se dice cómo se clasifica un ser vivo, planta, animal y un ser humano. En el caso de las aves, de los mamíferos, de las plantas, se usan dos nombres, género y especie, que en el caso de los seres humanos equivale a el nombre y al apellido. Para eso se clasifican las aves, para poderlas identificar. Ese es el motivo de la clasificación de las aves, porque con el nombre científico, una especie, un ave, se conoce no solamente a lo largo y ancho de México, sino en todo el mundo.